colombianas, pero como en el mundo, de cierta forma, la danza moldeó el planeta, moldeó culturas, vio su nacimiento y vio su extinción. Muy interesante. Bueno, también algo que aprendí es que de cierta forma, cuando hicimos el ejercicio del silencio, cuando yo me sentaba afuera y escuchaba las cosas, es como interactuamos con nuestro contexto. La danza no solo sirve para hacer una introspección, sino un análisis perdón, externo. Como cuando hice el ejercicio del silencio, como decía, me sentaba afuera y me llegaban perritos, animales, como uno ve como esa energía fluye no solo con uno, sino con el entorno, con las personas con quien hace la danza, con los animales que lo rodean a uno, con la naturaleza, porque de cierta forma para mí esto es un flujo de energía y los animales y la naturaleza influyen mucho en esto, entonces es como esta percepción sensible frente al entorno que no se había tenido. Bueno, el juego, eso sí es básico. Yo digo que la esencia vital, primaria, instintiva de la danza es el juego. Es estas ganas de expresión que se ha venido perfeccionando y creando una cientificidad a partir de esto, pero que en principio es un juego de las sociedades para expresarse. Es que este es el aspecto fundamental, la expresión del ser. Algo que muy interesante visto por la filosofía, que es el desarrollo del ser, como la danza puede ser la expresión de este ser. Y esta filosofía de la danza sería muy acorde a este pensamiento. Bueno, control sobre el propio entorno. Y bueno, y ahora es a partir de todo esto que nos enseñó la danza, ¿qué beneficios podemos traer si nos otorga salud física, salud mental, integridad, capacidad de comprensión, capacidad de interacción con nuestro entorno, con nosotros mismos, con el otro? Cómo esto de cierta forma nos ayuda a tener herramientas para controlar el entorno, cómo se puede ver como un mecanismo de desarrollo personal. Bueno, el olvido social de la danza como arte. Bueno, la danza muchas veces uno lo primero que piensa son las bailarinas de ballet, en el vals que se baila en los 15 años. O desde mi perspectiva era visto pues desde las discotecas, como mencioné anteriormente. Es un problema que tenemos hoy en día y que yo mismo adolecía de este problema, y era que yo nunca fui capaz de comprender todo eso que mencioné anteriormente. Y es como que a partir de esta cientificidad, como que el movimiento, más allá de lo que dice la física, no tiene mucho sentido, y es como que esto que es una reacción, pues del movimiento es la reacción lógica de un suceso, se analiza así, pero no se ve como una expresión o una manifestación del ser y qué implicaciones tiene la misma. Entonces se ha tendido a olvidar esta importancia. Pero con el curso he llegado yo a comprender que es una revolución del pensamiento, o un mecanismo de revolución del pensamiento que ha ayudado a todas las personas como a desarrollarse a medida de las épocas, a desarrollarse como grupo, como individuos, etcétera, y cómo ha ayudado de cierta forma a incrementar la esencia del ser en un mundo que está caracterizado por las masas. Bueno, destino compartido de la danza y la filosofía. Bueno, en principio pongo una frase que dice que la falta de curiosidad o el desprecio son unas actitudes que suelen caracterizar a quienes se mueven desde sus torres de marfil. Como lo decía Ortega, desde la masa el hombre tiende a no pensar, a seguir las masas, porque es mucho más cómodo realizar las acciones que hace el grupo a que pensar y analizar una acción propia y realizarla de manera individual. Es decir, no necesitamos asomarnos al exterior y ver más allá. Así las ciencias y las artes, algunas ciencias y artes pueden ir más allá de esta comprensión, ¿cierto? La danza y la filosofía para mí son mecanismos para esto. Más allá de los típicos bailes de reggaetón, más allá de los típicos saltos de la fiesta electrónica, podemos incursionar un poco más en este aspecto energético, este aspecto metafísico de la danza, que comparte con la filosofía, ¿cierto? De dar este paso atrás, ver y saber aplicar estos mecanismos que tenemos a la mano. Bueno, el capitalismo, como podemos ver, por ejemplo, en los casos de los árabes, de la península arábiga, de los hindús, además hasta el propio ballet,
cómo el capitalismo de cierta forma permeó todas estas disciplinas, todas estas artes, todos estos bailes a un módulo utilitarista. Entonces, las danzas árabes no representan clase, las danzas árabes representan sensualidad supuestamente, las danzas hindú solo representan supersticiones. Entonces, cómo a partir de este capitalismo también la filosofía fue dejada a un lado, como este pensamiento sin necesidad, o este pensamiento sin propósito, esta necesidad de la superproductividad ha hecho que tanto la filosofía como la danza compartan este mismo triste destino, pero que, como ya vimos, hay mucho más atrás de eso. Bueno, conclusiones. ¿Cuál sería entonces realmente esta importancia de la danza y de la filosofía, o qué comparten o qué? Bueno, en general, si buscamos como una respuesta en base al capitalismo, a la productividad, no hay. No es útil. Más allá de una forma para hacer ejercicio y adelgazar, porque pues, a partir de la apariencia física. Pero, bueno, algunas veces, por ejemplo, Wittgenstein hizo una pregunta muy interesante que yo también comparto, es que tenemos la sensación de que aun cuando las posibles preguntas científicas tuvieran respuestas, no habría tocado en absoluto los grandes problemas de la vida. Si nos planteáramos esto en este momento, si en este momento se solucionaran todas las preguntas científicas, conociéramos todo, o sea, realmente cuando tuviéramos el fin de nuestros propósitos científicos, ¿cuál sería el sentido de la vida? Probablemente no habría un sentido, y probablemente eso desencadenaría en lo que se ha visto durante la sociedad, que es el suicidio en masa de mucha gente. Entonces yo me pregunto, ¿no será de pronto que nos está faltando desarrollar un poco un aspecto más personal, un aspecto más integral? Y es la danza y la filosofía, estos mecanismos que nos ayudaría a crecer en este aspecto, a un ser integral. Porque podremos conseguir dinero, podremos conseguir el mejor trabajo, pero muchas veces cuando conseguimos estas metas recaímos en la figura de la insatisfacción. Entonces hay que empezar a ver cómo el ser, de cierta forma, necesita una satisfacción, y cómo podemos incrementarla mediante estas disciplinas. Bueno, esto es fundamental, los sentidos. Aprendí mucho de cómo jugar con mis sentidos, de cómo utilizar mis sentidos, de cómo ir más allá de estos sentidos desde el punto de vista del método científico, no como una observación, un análisis, una deducción, una interpretación y una conclusión, sino como un medio de reconocimiento, un medio para conocer el interior, cómo mediante mis sentidos y mis expresiones corpóreas puedo conocer algo que está dentro de mí, algo súper relevante. Bueno, por último, si uno dijera entonces, ¿qué es la danza? ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué? Digo que es libertad e independencia. Nos quitan todas las ataduras de las masas, todas las ataduras del capitalismo, todas las ataduras del pensamiento errático, todas las ataduras de la superproductividad. Y yo no estoy en contra del capitalismo, en realidad lo apoyo, pero este capitalismo salvaje, que parece que adoleciera de un aspecto social, de un aspecto humano. Entonces yo digo, muchas veces estos pecados de la contemporaneidad podrían ser de cierta forma un poco apaciguados si viéramos más, si danzáramos más, si pensáramos más, si disfrutáramos más, o sea, si expresáramos más, si utilizáramos la figura básica de la danza, que es la expresión mediante la corporeidad. Es más, uno danza y uno se siente feliz, más allá del aspecto profundo o de un baile elegante. Vamos a una discoteca y danzamos. Obvio, no se puede considerar danza en sí, pero un baile está como productividad, esta producción de energía, esta liberación, o en la casa, en el silencio, moverse o ponerse unos audífonos. Entonces vemos como la filosofía y la danza podrían ser entonces este desarrollo espiritual, este desarrollo del ser desde un aspecto tanto mental como físico. La filosofía dando un apoyo mental, la danza dando un soporte físico, y siendo de cierta forma una dicotomía que se complementa. Entonces ambas pueden llegar a ser hasta una. Y esto sería todo.